Ortiz, Grupo 3G. A continuación, estaremos presentando tipologías textuales. Entre estas tipologías textuales encontramos textos narrativos. ¿Qué es el texto narrativo? Es el que narra, relata, cuenta hechos o historias reales o imaginarias. Estos se dan a través de eventos o sucesos de diferentes personajes en tiempos y espacios definidos. En este tipo de textos predomina lo narrativo y se puede realizar oral o escrito. ¿Cuáles son los propósitos? El propósito principal del texto narrativo es entretener al lector, enseñar. El autor siempre busca que el receptor tenga la capacidad de imaginar y se sumerja en lo que se le cuenta o narra, como que fuera su propia vivencia. La enseñanza se recibe a través del manejo del mensaje. Es por eso que se debe interpretar el mensaje. La estructura del texto narrativo está conformada por introducción, escena, nudo, desenlace. La introducción es donde se presentan los personajes, la escena es el desarrollo del suceso, el nudo es el desarrollo del problema, donde se complica y surgen acontecimientos de conflicto y tensión, y el desenlace es la resolución del problema y terminación de la historia o cuento. El cuento de texto narrativo está también conformado por elementos, los cuales son narrador, personajes, acción y espacio. El narrador es la persona que cuenta lo sucedido. Esto puede ser primera persona o testigo. También los personajes son los que experimentan los sucesos, haciendo parte del drama. Son los protagonistas o secundarios. Las acciones son los actos o hechos que se dan dentro de la historia del cuento. El tiempo, época o momento en que se realizan los hechos. Y el espacio es uno o varios lugares donde se realizan. Los cuentos pueden ser historias, fábulas, leyendas, novelas y textos, cuentos. Todo esto hace parte de los textos narrativos. Aquí tenemos unos ejemplos de los cuales tenemos cuentos, novela, fábulas, textos e historias. Y en este momento quiero darles un pequeño ejemplo del texto narrativo con el tema El rescate de Mixi. Este es un cuento y tenemos la estructura que es, encontramos aquí la introducción y aquí nos describe al protagonista y también su peor temor, que es la oscuridad. Encontramos también el nudo del cuento, que es el problema o la dificultad, la que se encuentra a Max, y también el desenlace, cómo finaliza el cuento, ¿verdad? Entonces aquí encontramos que Max encuentra a su hermano y tiene un final feliz. En este momento he terminado lo que es el cuento narrativo y dejo el espacio a mi compañero Dairon, que sigue con la siguiente presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Dairon Steven Amador Alzate, del grupo 3G de la Normal Superior de Nocaima. A continuación, les voy a exponer sobre los textos argumentativos donde se expresa y se define un punto de vista. Los tipos de texto, tenemos texto científico, textos legales y ensayos y textos de ensayos, textos periodísticos. Los pasos para escribir un texto argumentativo son los siguientes. Primero tenemos que elegir el tema. Por segundo, acomodamos lo de la introducción. Tercero, hacemos el planteamiento de la cuestión. Cuarto, presentamos todo lo de la tesis. Quinto, se hace el desarrollo de la argumentación. Y sexto y por último, se hace lo de la conclusión. A continuación, sigue el tema de mi compañera. Mi nombre es Lorena Isabel León Torres. Me corresponde explicar ejemplos de un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, pero quiero explicar como la estructura de este texto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Encontré este texto corto. Se acerca mi cumpleaños y deseo que me regale un perrito, pero de seguro mis papás se negarán. Hoy les daré 3 razones para que me lo regalen. Ya tengo 10 años y soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como un buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del hombre. Aquí el planteamiento o el tema del niño quiere para su cumpleaños un perrito, pero él dice que seguro los papás le van a negar ese derecho o ese deseo pues, de cumpleaños. ¿Por qué? Entonces sería como el tema o el planteamiento. Ya la tesis sería como de, acá dice, ya tengo 10 años y soy suficientemente responsable para operar mi perrito, ¿sí? Aquí pues él está defendiéndose, o sea, dando como sus razones por las cuales él, o sea, quiere que le den su perrito. Entonces diría que ya es responsable, que tiene 10 años, que le va a dar de comer, lo va a bañar, que ha tenido unas buenas calificaciones en todo el año en el colegio, que ha sido un buen hijo. Entonces que eso demuestra que él es un niño muy serio. Y pues que dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿sí? Y como tal, los argumentos o la conclusión, entonces aquí dice como tal que pena me dice son ideas que justifican, aclaran o fundamentan las opciones del autor. Dice como tal, él quiere justificar pues sus razones por las cuales él quiere el perrito. Muchísimas gracias. Mi compañero siguiente. Yo me llamo Luis Fernando Huerta Fuerte y hoy voy a exponer sobre el texto expositivo. El texto expositivo pues, es aquel que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual y en particular de manera objetiva, es decir, sin que medie ninguna opinión del autor ni sus posicionamientos. En consecuencia, tampoco necesita utilizar argumentos para convencer, simplemente se usa un texto explícito, concreto y objetivo sobre un tema determinado. Los pasos para realizar un texto expositivo son 5. El primero es investigar, documentarse acerca del tema,
y podemos buscar en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, internet. Definir el tema, decidir cuál es el tema que vamos a tratar, a considerar y realizarlo objetivamente. Tercero, extraer las ideas, identificar las ideas principales y las secundarias, después organizar, hacer un esquema con las ideas principales y secundarias y redactar, hacer un texto basándose en el esquema y después paso a seguir es corregir. También podemos ver los tipos de textos expositivos. Esos textos expositivos divulgativos son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos, especializados y pues por lo general abordan temas de interés general. Pero también están los textos expositivos especializados, que son aquellos que están destinados a un público reducido y especializado en determinado tema, ya que manejan un lenguaje técnico complejo y exigente para el lector. Para el público en general es para un determinado público. También hay una estructura en estos textos expositivos, que es la introducción, el desarrollo, el desenlace o la conclusión. Entonces, en la introducción es donde se brinda al lector el texto necesariamente para conocer el tema en cuestión y cómo será tratado y en qué términos y qué necesidad de antemano pues, se va a hablar. Y en el desarrollo pues, se constituye el cuerpo del texto, en donde se lleva a cabo la exposición de la información de manera clara, precisa y concisa y organizada, ofreciendo ejemplos y recursos que faciliten la comprensión de las ideas. Y la conclusión pues, es donde se hace un resumen global de los aspectos fundamentales del tema y se recapitula en una síntesis de lo expuesto pues, anteriormente. Entonces, podemos decir como un ejemplo de un texto expositivo, pues podemos exponer acerca de los flamingos, que son aves gregarias altamente especializadas, que habitan en salinos en donde se obtiene su alimento, compuesto generalmente por algas microscópicas y son invertebrados. Se desarrollan en hábitos productivos. Las 6 especies de flamingos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento liminoso del fondo de las lagunas o espejos salinos de salares. El pico de los flamingos actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos de las superficies pasan a través de esto y pues podemos seguir hablando y concluyendo mucho acerca de este texto expositivo acerca de los flamingos. Y vimos después sobre los flamingos que